¿Alguna vez te has preguntado quién estará ahí para ti cuando envejezcas? ¿Tus hijos, tu pareja, o incluso los miembros más cercanos de tu familia estarán allí para ofrecerte el amor y el cuidado que mereces? ¿O cuando llegue el momento, serán ellos los que se alejen y te dejen cuando más los necesites? Es un pensamiento difícil, ¿verdad? En el video de hoy vamos a explorar una historia poderosa y reflexiva que revela las duras realidades del envejecimiento y la desgarradora verdad sobre las personas que pueden fallar en cuidarte cuando más lo necesitas. Mientras miras, descubrirás los 3 tipos más crueles de personas que muestran su verdadera naturaleza cuando los ancianos ya no pueden cuidar de sí mismos. Hablaremos del impacto emocional y las verdades sorprendentes sobre cómo las familias pueden desmoronarse cuando los roles se invierten. Es una mirada reveladora sobre cómo incluso las personas que pensabas que estarían a tu lado podrían fallarte cuando los años han hecho mella en ti, y ya no puedes cuidar de ti mismo. Este video no solo arrojará luz sobre la dolorosa realidad de cómo el amor y la lealtad familiar pueden cambiar a medida que envejecemos, sino que también te animará a reflexionar sobre la dinámica de tu propia familia. Es esencial pensar en cuán preparado estás para estos desafíos cuando llegue el momento. ¿Estás equipado para manejar las cargas emocionales, físicas y financieras que pueden surgir con la vejez? Nos adentraremos en los complejos y emocionales conflictos que a menudo surgen cuando el dinero, la herencia y el cuidado se cruzan. Estos problemas, aunque aparentemente separados, pueden desintegrar familias, convirtiendo una relación fuerte en fría y distante cuando más importa. A través de esta historia, entenderás por qué es crucial construir una base de confianza, compasión y responsabilidad, no solo por el bien de tu familia, sino también por tu paz mental a medida que envejeces. Es importante preguntarte ahora, ¿cómo puedes crear un ambiente en el que puedas confiar en tus seres queridos y cómo puedes asegurarte de que ellos también puedan confiar en ti cuando ya no puedas cuidar de ti mismo? Quédate con nosotros hasta el final de este video. No solo revelaremos las verdades impactantes sobre estas relaciones, sino que también ofreceremos sabiduría valiosa sobre cómo navegar en estas situaciones desafiantes con dignidad, respeto propio y resiliencia emocional. Al finalizar esta discusión, tendrás el conocimiento para protegerte a ti y a tus seres queridos y asegurarte de no quedarte atrás en las etapas posteriores de la vida. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas ahora y actives la campana de notificaciones para que nunca te pierdas otro video. Tu apoyo realmente significa mucho para mí. Si disfrutas de este video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con otros. Así podremos seguir difundiendo estas valiosas lecciones a más personas. Y si este tema te resuena, por favor comenta uno abajo para hacerme saber tus pensamientos. Si piensas diferente, comenta 0 para compartir lo que puedo hacer para mejorar y hacer que estos videos sean aún mejores para ti. Ahora, adentrémonos en la historia. Después de que mi hija colgó el teléfono, no pude evitar notar que mi esposo no hizo un esfuerzo por devolver la llamada como si no importara. Me dolió un poco, pero he aprendido a no quedarme atascada en esos pensamientos. Sin embargo, lo que no podía ignorar era el extraño patrón nuevo que había desarrollado recientemente. De la nada, comenzó a publicar citas crípticas, casi pasivo-agresivas, en sus redes sociales. Citas como que ser ingrato con tus padres traerá retribución kármica y los matrimonios son como aves en el bosque. Cuando el peligro golpea, vuelan en direcciones diferentes. Es desconcertante y honestamente algo divertido de cierta manera. Pero guardo silencio.
No lo detengo de hacer lo que necesite para procesar las cosas a su manera. Mientras tanto, me concentro en lo que sé que puedo manejar. Cuido de mi madre con una dedicación inquebrantable, y me aseguro de que él pueda concentrarse totalmente en el cuidado de su abuela sin distracciones. Pero aquí está la pregunta. ¿De qué trata todo esto realmente? ¿Qué quiere que entienda al publicar estas cosas? ¿Por qué siente la necesidad de actuar de esta manera? Déjame ser clara. Soy una nuera y nunca he creído que fuera mi deber cuidar de mi suegra. Existe una ciega y casi inexplicable sensación de deber que a menudo recae sobre personas que, como mi esposo, no recibieron mucho afecto de sus padres. No estoy segura de si es algo que todos los niños sienten cuando les falta amor, pero mi esposo sí lo siente. Al crecer, nunca fue el hijo favorito. Sus hermanos menores siempre fueron los que recibieron toda la atención, mientras él luchaba por obtener incluso el más mínimo reconocimiento. Y sin embargo trabajó toda su vida, dedicando todo lo que tenía para conseguir solo un atisbo de calidez de su madre. Una sonrisa, una palabra amable, incluso un indicio de afecto. Nunca lo entendí. Es un hombre tan ciegamente devoto a una mujer que nunca pudo amarlo como él deseaba. Pero luego me detengo a preguntarme, ¿por qué me casé con él en primer lugar? La respuesta es simple, casi risible en retrospectiva. Nuestro matrimonio fue arreglado a través de un servicio de matchmaking. No le di mucha importancia en ese momento. No me disgustaba su apariencia y pensé, ¿por qué no? Pero, si soy sincera, debería haberlo sabido mejor. La casamentera no tenía mucho conocimiento sobre su vida. Si lo hubiera tenido, habría visto todas las señales que ya se habían escrito en la tela de su existencia. Era como si su vida hubiera sido trazada para él mucho antes de que yo entrara en la imagen. Y el favoritismo de mi suegra, al parecer, siempre había sido una realidad evidente, especialmente cuando llegó el momento de dividir los bienes familiares. Fue la señora Thompson, mi suegra, quien anunció que era hora de repartir la propiedad familiar. Dijo con bastante frialdad que todos sus 3 hijos se habían asentado en sus propias familias y era hora de que todos recibieran su parte. Al principio no vi nada de malo en eso. Hasta pensé que cuando un árbol crece grande, debe compartir sus ramas. Me sonó lo suficientemente justo. Pero cuando llegó el momento de la división, quedé impactada por la injusticia de todo esto. Mi suegra regaló todas las casas, todos los ahorros, todo a los hijos menores, y luego cuando llegó el momento de considerar a mi esposo, el hijo mayor, ella simplemente dijo, no necesitas competir por nada. Tú y tu esposa están bien, así que dejemos que los más jóvenes tomen lo que necesiten. No hubo esfuerzo por compartir nada con nosotros, ni siquiera una cantidad simbólica, mientras nosotros estábamos abrumados con una enorme deuda de $4,000 que había estado sin pagar durante años. Mi suegro se había enfermado y la familia había gastado una cantidad significativa en su cuidado. Pero aquí estábamos, años después, todavía atrapados con esa deuda, mientras mi suegra tenía más que suficiente ahorros para ayudar. Pero en lugar de usar su riqueza para pagar siquiera una parte de ella, insistió en que el hijo mayor, mi esposo, asumiera esa responsabilidad. No puedo comenzar a comprenderlo. La verdad es que mi suegra tiene mucho dinero. Sin embargo, en lugar de ofrecer una solución, nos dejó cargar con el peso. Y mi esposo, sin dudarlo, aceptó asumir la carga. No dije nada, sabía mejor. ¿De qué serviría? Es como si hubiera sido condicionado toda su vida para ser el que sacrifica, el que da, el que complace. Sabía que nunca lo convencería, así que me quedé en silencio. Pero mi suegra, siempre consciente de mi frustración,
Mencionó rápidamente que eventualmente viviría con los hijos menores, por lo que ya no habría necesidad de que nosotros la cuidáramos. El dinero, la casa, eso era de ella para hacer lo que quisiera. No pude evitar sentir el peso de esas palabras, la punzada de todo. Era como si fuéramos invisibles a sus ojos, como si todo lo que habíamos hecho, todos los sacrificios que habíamos realizado, no importaran en el gran esquema de las cosas. Y sin embargo mi esposo, siempre el hijo devoto, solo asentía y aceptaba su destino. Y yo me quedé una vez más, observando impotente cómo las piezas de nuestra vida se acomodaban, dictadas por una mujer que nunca lo había visto realmente. Si todavía estás viendo este video y encuentras útiles estas lecciones, por favor, comenta uno abajo para hacerme saber que aún estás aquí conmigo. Se sintió como una dura bofetada en la cara, el tipo de golpe que duele no solo físicamente, sino emocionalmente, persistiendo mucho más de lo que debería. La dolorosa realidad era que mi esposo, tan desesperado por complacer a su madre, insistió en que simplemente aceptara la situación. Sin preguntas, sin quejas, esperaba que yo cediera, que tragara la injusticia como si fuera una pastilla amarga, destinada a enseñarme algo que aún no había comprendido. Pero en mi corazón sabía que no valía la pena luchar. La verdad era que mi esposo estaba tan profundamente arraigado en este concepto de ciega obligación filial que no podía ver la injusticia de todo. Para él, así es como se suponía que debían ser las cosas. Después de todo, había crecido en este entorno, condicionado para creer que el deber de un hijo era servir a su madre sin cuestionar, sin importar el costo. Él solía decir, casi en defensa de ella, que su madre no quería que nos ocupáramos de ella, que ella tenía todo bajo control y que debíamos dejarla manejar sus asuntos. Pero, ¿cómo podría ser tan ciego ante la realidad de la situación? No se trataba solo del dinero. Se trataba del peso emocional que llevábamos. La carga de la deuda estaba completamente sobre sus hombros, y aún así, el evidente favoritismo de su madre hacia sus hermanos menores no podía ser ignorado. Cada vez que se nos pedía colaborar, ya fuera para sus gastos de vida, facturas médicas u otro regalo durante las festividades, él lo despreciaba, como si fueran solo obligaciones naturales y que yo era quien no entendía. Como si de alguna manera fuera yo la que estaba siendo irrazonable por cuestionar esta dinámica. Era frustrante. Mi suegra repetía sus historias una y otra vez sin reconocer la tensión que causaba y mi esposo. Él insistía en que simplemente debía soportar todo como si fuera mi deber, aceptar en silencio el desequilibrio y callar mis preocupaciones. Sabía en mi interior que no importaría cuántas veces hablara, todo sería en vano. Así que me resigné ante la injusta división de activos, diciéndome a mí misma que era una batalla que no podía ganar. Pero incluso después de eso, después de que todo había sido decidido, aún pasarían años de ella dependiendo de nosotros para sus gastos de vida. Mientras ella jugaba a mudarse de la casa de un hijo a otra, la mitad del año con uno y la otra mitad con el segundo. Afirmaba que disfrutaba su jubilación, saboreando la libertad de vivir entre sus dos hijos. Pero la realidad era drásticamente diferente. No se trataba de disfrutar, se trataba de manipulación. No solo estaba siendo cuidada, estaba drenando sus recursos, su tiempo, su energía, y lo peor de todo. Lo hacía con tal facilidad, y mi esposo no podía o no quería verlo. Me hacía sentir tan incómoda y irrespetada, pero no podía hablar. Mi esposo, quien no era el hijo favorito, era demasiado ingenuo para darse cuenta de que estaba siendo aprovechado. A sus ojos, su madre no nos estaba pidiendo demasiado.
Ella estaba haciéndonos un favor al no exigir que la cuidáramos directamente. ¿Cómo podía ser tan ciego ante la verdad? Incluso mientras nos drenaba, incluso cuando cargaba cada peso sobre sus hombros, él aún lo veía todo a través de gafas color de rosa, convencido de que todo estaba bien. Ya no podía contener más mi frustración. Me reí amargamente, el sonido agudo y lleno de incredulidad, y le pregunté: «Entonces, ¿los gastos mensuales que enviamos no cuentan como cuidar de ella? ¿Qué hay de las facturas médicas cuando está enferma? ¿O las frutas que le llevamos durante las festividades? ¿El dinero que le damos? ¿Eso no cuenta como cuidarla?» Mi voz temblaba con el peso de mis emociones. Pero mi esposo, sorprendido y visiblemente frustrado, trató de defenderse. «No vivimos cerca de ella», dijo. «Por supuesto que necesitamos contribuir más. Mi hermano menor vive cerca y se encarga de ella, pero te he estado diciendo que no estás viendo el cuadro completo. Ella está sana ahora, pero no estás entendiendo quién está cuidando a quién». En ese momento, supe que nada cambiaría jamás. «Ya te lo he dicho», respondí, mi voz firme pero cansada. Ella misma dijo que cuando envejezca, planea depender de tus 2 hermanos menores, no de nosotros. No intentes asumir más de lo que necesitamos. Caí en silencio, dejando que las palabras flotaran en el aire, pero incluso en ese silencio, sabía en mi interior que mis temores no eran solo producto de mi imaginación activa. La verdad, por dolorosa que fuera, era que tenía razón desde el principio. Esperé que me equivocara, pero no lo hice. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de lo ingenua que fui al creer que podría cambiar las cosas. No es sorprendente que una madre elija no dividir su riqueza de manera equitativa, sino cargar a su hijo mayor con todas las deudas. Después de todo, ¿por qué iba a interrumpir la vida cómoda de sus hijos menores cuando podría confiar en que mi esposo se hiciera cargo de todo? No se trataba solo de dinero, se trataba de control, manipulación y una especie de favoritismo que incluso ahora me cuesta entender. Hubo una situación particular que me ha estado atormentando durante un tiempo, y no puedo sacar de mi cabeza la frustración y la incredulidad. Mi suegra, una mujer que he conocido durante años, sufrió una caída mientras colgaba la ropa en el balcón. Parecía un momento tan inocente, pero llevó a algo mucho peor. Una fractura menor en su pierna, que podría haberse tratado fácilmente. Se dejó desatendida durante demasiado tiempo. No buscó atención médica cuando debió hacerlo, y su pierna se volvió completamente inmóvil. Para cuando finalmente llegó al hospital, ya era demasiado tarde. Estaba paralizada de un lado. El peso emocional de ese momento me golpeó con fuerza. No podía entender cómo alguien podía dejar que llegara a este punto, especialmente considerando lo fácil que podría haberse evitado esta situación. Recuerdo vívidamente preguntarle a mi esposo, con una sensación de incredulidad: «¿Por qué no la llevaste al hospital justo después de que se cayó?» Y la respuesta que recibí de las nueras era nada menos que absurda. Me dijeron que ella no dijo nada, así que no tenía ni idea. Tuve que contener la risa, pero era del tipo amargo, el que surge de la pura frustración. ¿Quién podría creer eso? Sin embargo, la verdad era mucho más dolorosa. Mi suegra, en su interminable intento de no ser un peso para nadie, pensó que una pequeña fractura sanaría sola y que podría ahorrar dinero al no ir al médico. Pero lo que comenzó como algo menor se convirtió en una catástrofe. Ahora, todo se había convertido en un trágico desastre. Y aún así, nadie estaba dispuesto a admitir la verdad. Mi suegra permaneció en silencio, como siempre, no queriendo molestar a nadie con su sufrimiento.
Ni siquiera intenté discutir por ella. Era evidente que lo que más importaba en ese momento no era el pasado, no la injusticia de lo que había sucedido, sino qué hacer a continuación. ¿Quién se ocuparía de ella ahora? El peso de la decisión pesaba en el aire. Para ser honesta, no sentía que fuera mi responsabilidad y, por lo tanto, tomé una decisión, una fácil en mi mente, de no involucrarme. Tenía suficientes cosas en mi plato. Y entonces, apenas hace unos días, mi esposo me lanzó una bomba. Llevó a mi suegra a casa, mencionando casualmente que había hablado con sus 2 hermanos menores y todos habían acordado que ella viviría con nosotros. Como si fuera solo otro asunto trivial para decidir mientras tomábamos un café. Continuó diciendo que mi suegra contribuiría a sus gastos de vida y que todo lo que tenía que hacer era ofrecer algo de ayuda con su cuidado. Quedé totalmente atónita, sin palabras por un momento. No podía creerlo. ¿Qué tipo de arreglo era este? ¿Acaso pensaba que simplemente aceptaría esto sin hacer preguntas? Intentó suplicarme, pidiéndome que respetara sus deseos, pero mi mente estaba llena de emociones en conflicto. A pesar de mi frustración hacia él durante los años, siempre había visto lo bueno que hacía por mi familia, y así me ablandé. Me recordé que me había retirado, que tenía el tiempo y que la pensión de mi suegra cubriría sus gastos. Pensé en todos los días que había pasado cuidando de mi padre en el hospital y todas las cosas que mi esposo había hecho por mi familia, y me dije que podría manejar esto también. Fue una decisión tomada por un sentido de deber, un deseo de hacer lo correcto por mi esposo y mi familia. Pero la realidad de todo esto me dejaba furiosa. No fue hasta que vi la verdad desplegarse ante mí que el peso completo de la injusticia me golpeó. Esta no era una decisión desinteresada para cuidar a una madre anciana. Era un movimiento calculado para evitar responsabilidades. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdadera razón por la que las 2 nueras menores habían sido tan rápidas en empujarla hacia nosotros. No estaban interesadas en cuidarla en absoluto. Ni siquiera necesitaban su pensión, pero aún así encontraron una manera de aprovecharse de ella. La amarga ironía de todo esto era que su pensión mensual de $300 se dividió de una manera que beneficiaba a todos, excepto a ella. $150 de ella fueron para nosotros, y los restantes 150 se dividieron entre los 2 hermanos menores, cada uno recibiendo 75. Era tal y como había sido la división anterior de los bienes familiares, injusta, desequilibrada y completamente a su favor. No pude contenerme más. Enfrenté a mi esposo, mi voz temblando de frustración. ¿Qué se supone que significa esto? Pregunté. ¿Crees que soy una tonta? Su respuesta defensiva fue la gota que colmó el vaso. Me dijo: los hijos no deben calcular el dinero cuando se trata de cuidar a sus padres. Es una obligación. Casi sentí que sus palabras eran una bofetada en la cara. Me reí amargamente, mi ira saliendo a flote. No quiero empacar e ir a la casa de la hija. Le respondí: si estás tan ansioso por cuidar de tu madre, entonces deja que tú seas el hijo filial. Así como mi hija lo haría por mí. Las palabras salieron duras, pero eran la verdad. Me sentí traicionada, manipulada y profundamente herida por cómo había transcurrido todo. Y lo peor de todo se hacía en nombre de la familia, en nombre del amor. Pero no se sentía nada como eso. Le dije con una profunda sensación de tristeza y frustración: si tu padre no despierta esta vez, quizás tu madre debería considerar el divorcio. Tal vez esa sea la única manera en que tu padre finalmente tendrá la oportunidad de vivir a la altura de sus responsabilidades como hijo. El peso de mis palabras quedó suspendido en el aire, y la absurda realidad de todo me golpeó como una ola gigantesca.
¿cómo podría alguien como mi esposo, tan devoto a su manera, tan ciegamente leal, comprender realmente lo que significa la verdadera responsabilidad? Nunca entendió la profunda verdad no dicha, que a menudo, solo cuando estás tendido impotente en una cama, tu cuerpo traicionándote, incapaz de realizar ni las tareas más simples, comienzas a ver la cruda realidad de la naturaleza humana. Es cuando eres vulnerable que se revela la verdadera crueldad hacia los ancianos, a menudo por las mismas personas de las que pensabas que podrías depender. En mis años de experiencia, he llegado a creer que 3 tipos de personas pueden ser los más insensibles e indiferentes hacia los ancianos. Estos son los que, en su juventud, hablan con ideas tan grandiosas sobre el envejecimiento. Presumen, cuando envejezca, cuidaré de mí mismo. No seré una carga para nadie, sin considerar jamás la amarga ironía de sus palabras. Pero luego, inevitablemente, llega el día. Un día, esos mismos individuos orgullosos se encuentran postrados, completamente dependientes de otros, incapaces de hacer incluso la tarea más pequeña por sí mismos. Es entonces cuando llegan a comprender, demasiado tarde, que todas sus promesas grandiosas no eran más que ilusiones. La realidad es que cuando envejeces, cuando pierdes tu independencia, necesitas a otros. No hay forma de evitarlo. Y esa verdad es algo que la mayoría de la gente no logra captar hasta que se ve obligada a vivirla. Hay una línea de un viejo poema, El viejo se va, que resuena en mí profundamente. Dice: deja que los huesos cambien y el cabello se vuelva gris. Pero la verdadera naturaleza de la gente permanece igual. ¿Y no es esa la verdad? A medida que el cuerpo se debilita y el cabello se vuelve gris, cuando las personas ya no son capaces de moverse por sí solas, cuando deben ser llevadas, apoyadas y cuidadas, es entonces cuando la esencia de quienes son realmente sale a la luz. Todas las fachadas que la gente levantó, todas las pretensiones de fuerza e independencia, se desmoronan ante la verdadera vulnerabilidad. Cuando cuidas a una persona anciana, día tras día, comienzas a ver cosas que nunca notaste antes. La máscara se cae y se revela la verdadera naturaleza de una persona. Lo que realmente les importa, quiénes son realmente y, lo más desgarrador, quiénes están verdaderamente ahí para ti y quienes solo pretenden preocuparse cuando las cosas eran más fáciles. Es entonces, en esos momentos de cruda honestidad, cuando las grietas dentro de las familias comienzan a mostrarse. Los roles se invierten. Las personas que antes recibían cuidado ahora se convierten en las que lo necesitan. Y es entonces cuando todo cambia. Todos los viejos conflictos, los rencores no dichos, las frustraciones ocultas, salen a la superficie. Y es en esos momentos, cuando es más difícil dar, cuando parece que no queda nada por dar, donde se produce la verdadera prueba de la familia y las relaciones. ¿Quién da un paso adelante? ¿Quién se retrae? ¿Quién solo fingió preocuparse? Cuando los ancianos son vulnerables, la verdad sobre sus seres queridos a menudo se vuelve imposible de ignorar, y el dolor de ver esa verdad puede ser abrumador. Aquí están los 3 tipos de personas que son las más crueles hacia los ancianos. 1. Nuera que solo se enfoca en su hogar materno. En la compleja red de dinámicas familiares, la relación entre una nuera y su suegro es mucho más significativa de lo que muchos se dan cuenta. Aunque no hay obligación formal de que una nuera cuide de su suegro, la realidad es que los lazos familiares nunca son tan simples como solo reglas. Están entrelazados de una manera que no se puede romper fácilmente, como 2 hilos bien atados. Cada acción en una parte de la familia a menudo impacta a las demás.
La interconexión es innegable. El mundo de hoy ha vivido tales cambios drásticos, especialmente cuando se trata de la división de responsabilidades dentro de un hogar. Si todavía estás viendo este video y encuentras útiles estas lecciones, por favor, comenta 2 abajo para hacerme saber que aún estás aquí conmigo. La estructura familiar moderna ha cambiado de muchas maneras que reflejan responsabilidades cada vez más profundas, dejando a menudo poco espacio para deseos o satisfacciones personales. En muchas familias, el esposo trabaja arduamente para mantener a su familia, y la esposa queda a cargo del hogar, cuidando a los niños y asistiendo a las necesidades cotidianas de los ancianos. En este esquema, suele ser la nuera quien asume la enorme responsabilidad de cuidar de sus suegros, desde gestionar sus necesidades de salud hasta mantener el hogar. Pero hay un creciente problema que muchas familias enfrentan. Cuando la nuera dirige su enfoque exclusivamente a su hogar materno, sus padres y su bienestar, ¿qué pasa con los padres ancianos de su esposo? Es una dolorosa realidad que, a veces, esta dinámica deja al hijo sintiéndose impotente, atrapado en una posición donde se siente presionado a pasar por alto las necesidades de su propia madre. He visto esto en familias antes, cuando el equilibrio se desplaza de modo que la familia de la nuera se convierte en su única preocupación. Crea un desequilibrio que pesa sobre el esposo y sus padres. Pienso en un viejo dicho que captura perfectamente este dilema. Nadie es más cercano que tus padres, y nadie es más cercano que tu pareja. Es una verdad que resuena profundamente. Cada día, un hijo escucha constantemente los susurros de preocupación, solicitudes y demandas de su esposa. Ella no solo es su compañera, sino a menudo la principal voz que guía las decisiones en el hogar. Si él no la escucha, si no pone primero sus necesidades, ¿quién más queda para oírla? Cuando los padres envejecen, cuando sus voces se suavizan, sus necesidades parecen menos urgentes. Es posible que ya hayan dividido sus bienes entre los hijos, y de repente, sus demandas, sin importar cuán importantes sean, parecen perder peso. Pero cuando la nuera tiene el control de las finanzas, solo añade más complejidad a la ya frágil situación. En muchas familias el salario del hijo es modesto, y en algunos casos, la presión es tan grande que algo tan simple como comprar un paquete de cigarrillos para su padre se convierte en una montaña demasiado alta para escalar. El hijo puede querer ayudar a sus padres, pero la carga financiera y el peso del control de su esposa sobre el presupuesto del hogar se interponen en su camino. El costo emocional que eso le genera es desgarrador. La realidad es que a menudo, el hijo está trabajando o cumpliendo con otras obligaciones, dejando a su esposa con el cuidado de los ancianos. Pero, ¿con qué frecuencia se brinda este cuidado con amor y comprensión genuinos? Para muchas nueras, se convierte en nada más que una tarea, un deber que sienten que deben cumplir, con la menor participación posible. Si la suegra tiene la suerte de recibir una comida adecuada o cuidados básicos, se considera suficiente. Pero, ¿qué hay de los aspectos más comprometidos del cuidado? Ayudar con la movilidad, administrar medicamentos, brindar apoyo emocional. Estas necesidades a menudo se pasan por alto, se ignoran o se descuidan por completo, incluso cuando claman por atención. Me parece devastador pensar que, en algunos casos extremos, la nuera incluso podría desear la partida temprana de su suegra. Podría pensar que eso eliminaría los obstáculos en su vida, dándole más libertad para vivir su propia vida, salir y disfrutar de ella. Pero esta mentalidad, esta desgarradora egoísmo, es tan común. No es solo una falta de amor. Es una falta de empatía y respeto hacia los ancianos.
Lamentablemente, en muchas familias, el cuidado de los ancianos se convierte en un pensamiento secundario, una prioridad que se eclipsa por la indulgencia personal y deseos egoístas. Es doloroso, verdaderamente. Los miembros más vulnerables de nuestras familias, nuestros padres y abuelos ancianos, merecen mucho más que ser descuidados o reducidos a obstáculos en la vida de otros. No puedo evitar sentir que nuestra sociedad, a medida que continúa cambiando y evolucionando, está perdiendo de vista los mismos valores que deberían unirnos. La compasión, la empatía y el respeto por aquellos que han recorrido un largo camino de la vida antes que nosotros. Al final, se trata de recordar lo que realmente importa y asegurarse de que, en nuestra búsqueda de la felicidad personal, no olvidemos las necesidades de aquellos que una vez cuidaron de nosotros. 2. Hijas jóvenes maltratadas desde una edad temprana. Para muchas hijas, la experiencia del matrimonio no solo es un nuevo capítulo. Se siente como si su mundo entero se diera la vuelta. Desde pequeñas, las condicionan a creer que su valor reside en anteponer las necesidades de los demás, especialmente de sus hermanos. Se les enseña a ser autosacrificiales, a soportar y a aceptar en silencio sus roles. Estas chicas crecen oyendo que sus vidas no son propias, sino que deben dedicarse a las necesidades de otros, especialmente a los hombres en la familia. Se espera que sean pacientes y tolerantes, incluso cuando eso signifique dejar de lado sus sueños y deseos. No es raro que estas hijas soporten el peso financiero de sus familias, ayudando a sus hermanos a pagar cosas como dotes o gastos matrimoniales. Se les hace sentir que su propósito es servir, nunca brillar o perseguir sus aspiraciones. Para muchas el dolor comienza cuando se les desalienta de continuar su educación. Después de todo, se cree que el futuro de una hija está ligado a su matrimonio y cualquier intento de adquirir conocimiento o independencia se ve como un obstáculo. El mensaje es claro. El valor de una hija no se mide en su mente o en sus sueños, sino en cuán bien cumple su rol prescrito en la familia. La idea de crecimiento personal o exploración más allá de los límites que se les imponen se considera innecesaria e incluso peligrosa. A medida que estas hijas crecen, la parte más dolorosa de este viaje llega cuando las casan. La familia a menudo exige una dote, una suma de dinero que puede alcanzar decenas de miles de dólares, dejando a la familia de la hija arruinada financieramente. La dolorosa ironía es que estas familias creen que la dote será reembolsada cuando la hija se case. Pero para muchas, esta esperanza nunca se realiza. La profunda angustia que viene con esta realización es casi insoportable. Estas hijas, que han dado tanto y han sido enseñadas a soportar tanto, quedan con nada más que el dolor crudo de ser subestimadas y olvidadas. El costo emocional de tener que cumplir con cada expectativa sin haber recibido nunca el mismo cuidado a cambio es devastador. Tras el matrimonio, estas hijas dejan su hogar familiar, comenzando a construir sus propias vidas. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la conexión emocional con sus padres comienza a desvanecerse. Las heridas que cargaron por años de maltrato siguen ahí, incluso si han aprendido a enmascararlas. Luego, años después, cuando la salud de sus padres empieza a declinar y se les llama a cuidar de ellos, estas hijas se encuentran en una posición agonizante. Se les pide regresar, no como hijas que merecen amor, sino como cuidadoras que deben dejar de lado el dolor que han soportado durante años. ¿Cómo pueden reunir la fuerza para ofrecer la misma compasión que nunca se les mostró? Es una carga incomprensible. Los años de sacrificio, el descuido emocional,
la sensación de ser invisibles. ¿Cómo pueden simplemente apagar eso y convertirse en las figuras nutridoras que siempre se esperó que fueran? Las cicatrices emocionales son demasiado profundas para ignorarlas. Cuando estos mismos padres, que alguna vez tuvieron el poder de dar forma a la vida de sus hijas a través del control y el maltrato, se convierten ahora en frágiles y helpless, la presión emocional se vuelve casi insoportable. Estos padres, que alguna vez tuvieron todo bajo control, ahora dependen de sus hijas para su cuidado. Las hijas, que soportaron tanto durante tanto tiempo, ahora deben asumir una tarea imposible: cuidar de las mismas personas que no lograron nutrirlas. Se siente como reabrir viejas heridas una y otra vez con cada encuentro. No es que no amen a sus padres, no es que no deseen ayudar. Pero la verdad es que la distancia emocional que los separa es tan vasta que se vuelve casi imposible de cerrar. El amor que tanto faltó en su crianza ha dejado un vacío que no puede ser llenado por el simple cuidado físico. Para estas hijas, el peso del pasado es demasiado pesado para ignorarlo. Han sido criadas para dar, para soportar, para sacrificarse. Y ahora, cuando es su momento de recibir amor y cuidado a cambio, solo encuentran más demandas. El daño emocional que cargan por años de ser solicitadas a dar sin recibir nunca es demasiado para soportar. No solo se les pide cuidar de sus padres físicamente, sino que deben superar las profundas heridas emocionales que les han marcado de por vida. La triste realidad es que se ven forzadas a cuidarse primero antes de siquiera pensar en cuidar de unos padres que nunca verdaderamente se preocuparon por ellas. Es una cruel ironía, una carga demasiado grande para que cualquiera pueda soportar. El descuido emocional que sufrieron las deja incapaces de ser las cuidadoras que siempre se esperaba que fueran. Y es un dolor que no se sana fácilmente. 3. Hijos consentidos que solo saben destruir. Hay una desgarradora historia que una vez se transmitió en un programa de televisión sobre un hombre llamado Tyler, que encarnó las devastadoras consecuencias de ser excesivamente consentido y mimado desde una edad temprana. Sus padres, a pesar de sus buenas intenciones, lo consintieron en exceso, sentando las bases para una vida llena de malas decisiones y comportamientos imprudentes. Tyler creció creyendo que el mundo le debía todo, y este distorsionado sentido de derecho solo empeoró a medida que crecía. Nunca aprendió el valor del trabajo duro, la responsabilidad o el simple acto de devolver algo. En cambio, se convirtió en un hombre que no pensaba dos veces en gastar en juegos de azar el dinero que era para necesidades esenciales de la familia, dejando un rastro de destrucción a su paso. Si todavía estás viendo este video y encuentras útiles estas lecciones, por favor comenta 3 abajo para hacerme saber que aún estás aquí conmigo. La espiral descendente de Tyler no terminó después de su matrimonio. Solo se profundizó. Su esposa, en un intento desesperado por apoyar a su esposo y a su familia, le entregó $1,300, dinero que era desesperadamente necesario para los gastos médicos de su padre. En lugar de hacer lo correcto, Tyler lo utilizó todo en juegos de azar, ignorando por completo la salud de su padre y el sacrificio de su esposa. Como si eso no fuera suficiente, robó $4,000 de los ahorros de su padre, los derrochó y dejó a sus padres y su esposa devastados. No pasó mucho tiempo antes de que la verdad saliera a la luz, y la familia de Tyler, e incluso sus vecinos, no tuvieron más remedio que confrontarlo y exponer su irresponsabilidad al mundo. Al principio, Tyler parecía mostrar cierto remordimiento, ya que llegó a reconocer el daño que había causado a través de un programa de mediación comunitaria. Pero la pregunta candente seguía siendo:
¿podía realmente cambiar? ¿Alguna vez asumiría la responsabilidad por sus acciones, por sus padres y por el futuro que él había dañado tan descuidadamente? No pude evitar sentir que su disculpa no era más que un gesto vacío. Una persona que ha sido consentida y mimada durante años no cambia de la noche a la mañana. Su sentido de derecho y pereza ha estado tan arraigado en él que parece casi imposible que de repente se convierta en el hombre cariñoso y responsable que sus padres y su esposa merecían. Su vida había sido acolchada, protegida de la dura realidad de la responsabilidad, y esas comodidades fáciles no podían ser desaprendidas solo con unas pocas palabras de arrepentimiento. A menudo pienso en cómo se debían sentir las personas que lo rodeaban, especialmente sus padres ancianos. Hay un viejo dicho, a menudo escuchado en Estados Unidos, que dice que el leopardo no cambia sus manchas. Es duro, pero en el caso de Tyler, sonó dolorosamente cierto. ¿Cuántos padres esperan y sueñan que sus hijos se hagan responsables de ellos en su vejez? ¿Y cuántas veces se desvanecen esas esperanzas, dejadas como meras fantasías? La triste realidad es que los padres de Tyler, habiéndolo amado y criado con todo lo que pudieron dar, no tuvieron más remedio que observar impotentes cómo su hijo, a quien alguna vez quisieron, se transformaba en alguien incapaz de ofrecer incluso una fracción del cuidado y el respeto que le habían brindado. Es un pensamiento devastador. Padres observando a sus hijos, alguna vez la alegría de sus vidas, convertirse en extraños, incapaces de cumplir las promesas que una vez hicieron. La verdad sobre la felicidad en la vejez está estrechamente relacionada con nuestras acciones, relaciones y decisiones tomadas en la vida anterior. No hay forma de escapar de la realidad de que, cuando los ancianos se encuentran rodeados de hijos egoístas y egocéntricos, su tristeza no es simplemente una desgracia aleatoria. No, es la dolorosa consecuencia de años pasados descuidando las relaciones vitales que debieron ser nutridas con amor y comprensión. Cuando los hijos son criados con la creencia de que tienen derecho a todo sin ofrecer nada a cambio, el resultado a menudo es doloroso. No solo para ellos, sino para los padres que, en sus años posteriores, no tienen un sistema de apoyo en el que apoyarse. A medida que la gente envejece, a menudo se da cuenta demasiado tarde de que sus años más jóvenes debieron haberse pasado de forma diferente, construyendo conexiones sólidas y significativas con sus hijos y enseñándoles valores que garantizan que la familia siga siendo una red de apoyo en tiempos de necesidad. Es una cruel lección aprendida demasiado tarde y una que nunca se puede deshacer. Sin una cuidadosa preparación, los ancianos a menudo se ven aislados, dejados a valerse por sí mismos, sin nadie que les brinde el apoyo emocional o físico que necesitan. El concepto de balance entre el cielo, la tierra y los humanos es algo que debería estar al frente de nuestras mentes, especialmente a medida que envejecemos. Es, después de todo, la base sobre la cual se construye la calidad de nuestros años posteriores. El cielo simboliza las oportunidades que tuvimos a lo largo de la vida, como asegurarnos una buena pensión o ahorros para la jubilación que puedan brindar seguridad cuando ya no podamos trabajar. La tierra representa el entorno en el que elegimos vivir, ya sea un lugar con buena atención médica, fácil acceso al transporte y un entorno seguro que haga que el envejecimiento sea un poco más fácil. Y luego están los humanos, las relaciones que construimos, particularmente con nuestra familia. Si hemos tratado a nuestros seres queridos con respeto, amabilidad y cuidado a lo largo de nuestras vidas, es más probable que nos encontremos rodeados de una familia amorosa y solidaria cuando más lo necesitemos.
Si los ancianos pueden planificar y tomar las medidas necesarias para asegurarse de que están seguros financieramente, tienen buenas condiciones de vida y han nutrido relaciones significativas a lo largo de sus vidas, no se convertirán en una carga para otros. Los hijos criados con cuidado y que se les enseña el valor de la responsabilidad y la empatía, naturalmente, asumirán el cuidado de sus padres sin que se les pida. Nunca debería sentirse como una obligación. Debería venir de un profundo pozo de amor, respeto y comprensión. Este tipo de vínculo es lo que hace que la vejez tenga paz y dignidad, no solo un tiempo de supervivencia. Para aquellos que han vivido con arrogancia, mirando a los demás, creyendo que están por encima de su familia y comunidad, el inevitable cambio llega a medida que envejecen. El envejecimiento despoja las ilusiones de superioridad, dejándolos aislados, solitarios y llenos de arrepentimiento. La verdad se vuelve dolorosamente clara. El estatus, la riqueza y el poder no significan nada cuando se trata de la necesidad de compañía y cuidado. En sus últimos años, estas personas deberán confrontar la dura realidad de su egoísmo. Lo que más valoraron en la vida los ha dejado con nada más que vacío y la tranquila realización de que al final, lo que realmente importaba era el amor y las relaciones significativas. Al reflexionar sobre la desgarradora historia de Tyler y la sabiduría compartida sobre las relaciones en la vejez y la responsabilidad personal, espero que hayas obtenido algunas ideas valiosas. Las elecciones que tomamos hoy, especialmente cómo tratamos a nuestros seres queridos y cómo nos preparamos para nuestros años posteriores, afectan profundamente la calidad de nuestras vidas a medida que envejecemos. Entonces, ¿qué has aprendido del video de hoy? ¿Cuál es una cosa que comenzarás a practicar en tu propia vida después de escuchar esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Por favor, deja un comentario abajo y comparte lo que planeas llevar contigo de esta discusión. Si disfrutaste de este video, no olvides dejar tu comentario abajo y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido informativo. Tu apoyo nos ayuda a llevar más lecciones valiosas a todos. Gracias por ver.